a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Leyendo este texto de San Juan, que es el capítulo 3, es decir, forma parte de la introducción al Evangelio de San Juan, una reflexión que San Juan hace justo antes de empezar a describir la vida de Jesús. Leyendo esto, me doy cuenta de que es exactamente el mismo problema que tenemos hoy. Parece que los hombres no cambiamos nunca. Dice San Juan, todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz. Es molesto, ofensivo, injurioso, injusto, calumnioso, etcétera, cuando dicen, y desde muchas instancias dentro de la Iglesia lo dicen, cuando dicen que cuando estamos defendiendo la moral sexual, por ejemplo, el dogma, los sacramentos, es porque tenemos algo que ocultar. Es decir, según estos, y son muchos, los que defienden que no se puede cometer adulterio es porque son adúlteros. Los que defienden que no se puede robar es porque son ladrones. Los que defienden que no se puede matar es porque son asesinos. El argumento no puede ser más incoherente, por decirlo de una manera suave. Al contrario, las cosas son como cuenta San Juan. El que defiende que el adulterio no es pecado es porque es un adúltero. El que defiende que el que reclama que cambie la moral sexual es porque él no la está cumpliendo. El que defiende que robar no es malo es porque él es un ladrón. ¿Cómo va a defender que robar no es malo el que no roba? Es el que roba. Aquel que quiere que sus obras no sean consideradas malas. Bueno, pues hemos llegado a tal extremo absurdo que por defender la moral cristiana se te acusa de incumplir la moral cristiana. No digo que no haya alguno así, pero lo normal no es eso, al contrario. El que obra mal se aleja de la luz. Repito lo que dice San Juan, para que no se vea que sus obras están mal hechas. Es el que obra bien el que se acerca a la luz. Que todos somos pecadores y por tanto todos en algo obramos mal. Que no solamente existe el pecado de la pederastia, Bueno, pero el que obra bien no está reclamando que se cambien las normas morales. Es el que obra mal el que lo reclama. ¿Para qué? Para poder estar con la conciencia tranquila y tener una capa de honorabilidad delante de una sociedad, en este caso la Iglesia, que no le juzga, que no le condena, que no dice que está obrando mal porque ahora ya la moral ha cambiado o la teología ha cambiado. Hay un viejo refrán en España, supongo que también en otros sitios se cuenta y se dice: si no vives como crees, terminarás por creer como vives. Si no vives como piensas, terminarás por pensar como vives. Y así es. Si tú no vives de acuerdo a tus principios, la presión espiritual, psicológica, interna, aparte de la externa,
la interna, es tan fuerte que poco a poco empiezas a manipular esos principios para terminar por decirte a ti mismo que lo que estás haciendo mal no es tan malo, lo hacen todos o lo que sea. Si no vives como piensas, terminarás por pensar como vives. Esto es exactamente lo que pasa en la iglesia. Si no vives como piensas, terminarás por pensar como vives. Hay que leer de nuevo este prólogo de San Juan. El Señor, lo dice San Juan, no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Pero esta salvación solo puede tener lugar cuando la persona, cada uno de nosotros, la Iglesia en su conjunto, reconoce que Cristo es la luz del mundo y adapta su vida, o intenta hacerlo, adapta su vida a lo que la luz del mundo le está diciendo. Este es el juicio, que la luz es Cristo la luz, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz porque sus obras eran malas. Es tan claro San Juan, escrito hace casi 2000 años. Y parece que está hablando de hoy, de la iglesia de hoy y de tantas personas en la iglesia de hoy. Y no me refiero a los paganos bautizados, que es paganos aunque estén bautizados. Son cristianos, son paganos bautizados. Me refiero a los que van a misa, que reclaman que la iglesia cambie, que la iglesia se adapte para que sus obras malas no queden iluminadas por la luz de Cristo. Leía el otro día una viñeta, un chiste. Un católico laico se acerca a un sacerdote liberal, progresista, y le dice: usted tiene que enseñar la doctrina de la Iglesia. Y el sacerdote le contesta: es que si yo enseño que los que han cometido adulterio o viven sin casarse no pueden comulgar, si yo enseño que los actos homosexuales son malos, si yo enseño que es pecado no ir a misa el domingo, con estos 3 ejemplos, y termina la viñeta diciendo: es que entonces mis feligreses me van a crucificar. Es la verdad, es la verdad. Pero la viñeta pone esta frase del sacerdote con las manos espantadas en alto y la pone al lado de un crucifijo. Es la verdad, te van a crucificar. Tus feligreses te van a crucificar. No el pagano bautizado, que no le ves nunca. Son tus feligreses, la mayoría de tus feligreses los que te van a crucificar. Pero ¿cómo puede usted enseñar eso? Si eso está desfasado, pero si eso es anticuado, si es que la iglesia tiene que modernizarse. Y soy tan cansado de oír esto, tan cansado. Tus feligreses te van a crucificar, una parte de tus feligreses te van a crucificar si enseñas la verdad de la iglesia, si enseñas lo que Cristo, que es la luz, ha venido a enseñarnos para nuestra salvación. Tus feligreses te van a crucificar. Exactamente eso es lo que va a ocurrir. ¿Y qué le pasó a Jesucristo? ¿Cómo murió? Porque a lo mejor ese sacerdote se ha olvidado de que Jesucristo murió crucificado. Y se ha olvidado de que murió crucificado por ser la luz, por enseñar la verdad, por decir que Él era Dios y por decir un montón de cosas que dijo justo también en temas de moral sexual, como por ejemplo el adulterio. ¿A quién seguimos? ¿A Cristo, que es la luz? ¿O al mundo que no quiere escuchar, no quiere ver la luz de Cristo, porque no quiere que sus obras malas aparezcan a la luz y sean juzgadas como obras malas? Cada uno tendrá que elegir
Nosotros, los que sabemos que somos pecadores, no queremos que nos engañen. Necesitamos la salvación de Cristo y sabemos sobre el asunto. Palabra del Señor. Jesús. Dice el Evangelio de hoy que en el momento en que Jesús dice esto, estaba rodeado de éxito, sumergido en el éxito, entre la admiración general. ¿Cómo iban a entender los apóstoles que estaba hablándoles de la ya próxima crucifixión si en ese momento todo el mundo le aplaudía? Ahora bien, los cristianos, los católicos que vivían, o que hemos vivido, en un tipo de sociedad donde la mayoría era católica, incluso una parte importante católica practicante, donde la presión social era en contra de los que no iban a misa, especialmente en los pueblos, lugares de pocos habitantes, donde se conocía a todo el mundo. ¿Cómo iban a entender aquellos, como íbamos a entender nosotros si nos ha tocado eso, que llegaría el momento en el cual sucedería justo lo contrario? Ha cambiado todo tanto, tan rápidamente. Los cambios siempre se producen, pero suelen ser muchísimo más lentos. Ha cambiado todo tan rápidamente que lo que hace muy poco era malo, hoy es un derecho. No solamente es considerado bueno, sino que es considerado un derecho. Hace muy poco, y muchos de nosotros somos testigos de eso, el aborto era un delito. Hoy es un derecho. Y este es simplemente un ejemplo. Hace muy poco, el que no iba a misa era mal visto. El que no se casaba por la iglesia era mal visto. El que no bautizaba a sus hijos era mal visto. El que no llevaba a sus niños a la catequesis para la primera comunión era mal visto. Y era impensable que una persona muriera y no se hiciera un funeral por su alma. Impensable, al margen de la fe de la persona o incluso de los hijos. Había una presión social a favor de un comportamiento religioso, aunque a veces ese comportamiento fuera hipócrita. Había esa presión y se aceptaba ese comportamiento para no verse sometido a esa presión por parte de algunos. Hoy es justo lo contrario. Si a alguien le hubieran dicho en la España en que yo nací, y seguramente en otros países exactamente igual y después, si a alguien le hubieran dicho, si le hubieran dicho a mis padres, o si me hubieran dicho a mí cuando era un adolescente, que lo que estamos viviendo ahora podía llegar a ocurrir, me habría extrañado tanto como se extrañaron los apóstoles, los discípulos, cuando el Señor en pleno éxito decía, me van a crucificar. Y dice, pero ¿de qué está hablando? ¿Qué oscuras son estas palabras? Y sin embargo el Señor preparó a los suyos, aunque ellos no se dejaron preparar, preparó a los suyos para la cruz. ¿Estamos preparados para la cruz? Porque estar preparados para el éxito, al menos teóricamente, es fácil. En la práctica no es tan fácil porque muchos en el éxito es donde se hunden, se llenan de vicios. Bueno, pero al menos en la práctica, prepararse para el éxito, para el aplauso del mundo, es supuestamente fácil. Prepararse para el fracaso, prepararse para la persecución, prepararse para las críticas, prepararse para ir contracorriente, prepararse para el martirio. ¿Estamos preparados para eso? Muchas veces me hago esta pregunta, muchas veces. Si no pienso en el martirio de la sangre, no pienso en ello. Estoy seguro de que por doloroso que sea, a veces
Es un martirio precedido de espantosas torturas. Pero estoy seguro de que Dios da la gracia en ese momento para soportar esas torturas y ser fiel. Una gracia, por supuesto, de tipo extraordinario. Pienso en otros martirios, el martirio de la persecución quitándote el honor, el martirio que sufren muchos teniendo que renunciar a su trabajo o viéndose postergado en ese trabajo por ser fiel a su conciencia, el martirio que sufren nuestros adolescentes católicos, que quizás son en este momento los que más están soportando la persecución porque necesitan estar en una pandilla, en un grupo, y en ese grupo, si eres católico y si eres católico practicante y si tienes unos criterios rectos sobre comportamiento sexual, en ese grupo generalmente no te aceptan. El martirio que soportan también algunas o muchas esposas, también quizá algunos maridos, porque quieren llevar una vida matrimonial según enseña la Iglesia y su cónyuge no está dispuesto o dispuesta a eso. Ese martirio que no es de sangre, pero que es un martirio muy frecuente, ¿estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para decirle a Jesús, por ti, te amo tanto, te quiero amar tanto, aunque te ame mucho menos de lo que tú mereces, te quiero amar tanto, tanto, que estoy dispuesto a sufrir esa crítica, esa postergación, ese martirio por ti? Y estamos dispuestos no solamente a eso, sino también a aceptarlo como Él, no solo por Él, sino como Él. Muchas veces me hago esta pregunta, cuando defiendo la doctrina, cuando me enfrento y me cargo de enemigos de fuera de la Iglesia y de dentro de la Iglesia, cuando me siento criticado, juzgado, me pregunto, ¿lo hago por Cristo? Y me pregunto, ¿lo hago como Cristo? Por Cristo, le amo tanto como para aceptar lo que me viene encima por Él. Pero no solo eso, lo hago como Él, por Cristo y como Cristo. Por Cristo, por amor a Jesús, aceptar la persecución. Como Cristo, es decir, poniendo la otra mejilla, no devolviendo mal por mal, rezando por nuestros enemigos, diciendo lo que hay que decir siempre con amor, dando oportunidades a los que dicen que quieren convertirse, aunque tengamos la sospecha de que no es verdad. Por Cristo defender la fe, por Cristo, pero como Cristo, también como Cristo, defender la fe. El Cristo que murió en la cruz, pero el Cristo que murió perdonando a sus enemigos, el Cristo que nos enseñó que tenemos que perdonar porque necesitamos ser perdonados. Las palabras del Señor nos preparan para la cruz, aunque nosotros no queramos entenderlo. Nos han preparado siempre para la cruz. Pidámosle al Señor que llene nuestro corazón de amor a Él, para que por Él estemos dispuestos a esa cruz, aunque no sea la del derramamiento de sangre, pero para que además abracemos esa cruz como Él la abrazó, si no los creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado, y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado de la octava de Pascua, es el último día de la octava, y es también esta tarde ya la celebración litúrgica de mañana domingo, el Día de la Divina Misericordia. Un día como hoy, ya por la tarde, en el año 2005, falleció San Juan Pablo II.
Por tanto, hoy hay un recuerdo para él y también es, como sábado, un día en que los católicos pensamos de una forma especial en la Santísima Virgen. Quisiera unir ambas cosas, empezando por una pregunta. ¿Por qué Jesús no se apareció a la Santísima Virgen María? Se aparece a María Magdalena, a las otras mujeres, se aparece, los distintos evangelios van narrando una u otra de las apariciones. ¿Por qué no a la Santísima Virgen? Hay que preguntarse por qué se aparece a estas personas, no por qué no se aparece a la Virgen, sino por qué se aparece a estos. El Señor se aparece a estos porque no tienen fe. Y se aparece a ellos, empezando por la Magdalena, San Pedro, San Juan, por mucho que le quisieran. Los dos que iban camino de Maús, uno de ellos se llamaba Cleofás, le querían. Unos eran cobardes, incluso alguno le había negado, como San Pedro. Otros, como Magdalena, eran fieles, pero todos habían perdido la fe. La aparición de Cristo resucitado tiene en primer lugar el objetivo de confirmar la fe. Si Cristo ha resucitado, no solo es que hay resurrección y hay vida eterna, sino que Cristo es Dios. El mensaje de Cristo es mensaje de Dios, es palabra de Dios. Eso tiene que ser acogido como palabra de Dios y es, por lo tanto, intocable. Había que confirmar en la fe a aquellos que tenían la misión de transmitirla, como termina diciendo el Evangelio de hoy. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. La palabra evangelio significa la buena noticia. Proclamad la buena noticia de que hay vida eterna, de que Dios se ha hecho hombre, de que Dios ha salvado a los hombres muriendo en la cruz, de que Dios ha resucitado. Proclamad la buena noticia, proclamad el Evangelio a toda la creación. Bien. ¿Y la Virgen María? Pues la Virgen María, en primer lugar, no tuvo nunca dudas de fe. Siempre creyó en lo que su hijo una y otra vez había anunciado, había dicho, voy a morir, pero voy a resucitar, al tercer día voy a resucitar. Lo había dicho muchas veces. Y seguramente se lo dijo a ella también, especialmente cuando tiene lugar la despedida antes de esa vorágine del Triduo Santo, antes de la Santa Cena, del Jueves Santo, después el prendimiento, después el encarcelamiento, el juicio, el camino de la cruz, todas esas cosas, que fueron sucesivamente, una tras otra, rapidísimas. Antes hubo una despedida de su mamá estaba allí el Viernes Santo, por lo tanto estaba antes con él. Seguro que le dijo, mira, me va a pasar esto. Sé que vas a sufrir porque me vas a ver crucificado, pero no dudes, voy a resucitar. Por lo tanto, no había una necesidad de aparecerse a la Virgen, como sí había necesidad de aparecerse a todos los demás, desde la Magdalena hasta el Cleofás, que era discípulo y no apóstol, que estaba junto con otro discípulo huyendo. No había necesidad. ¿Eso significa que no se apareció? ¿O significa que si se apareció, lo que no había era necesidad de contarlo por parte de los protagonistas? Si la Virgen María hubiera, que yo creo que ocurrió, pero eso vendrá ahora, hubiera visto a Jesús y hubiera sido ella y no la Magdalena, la que hubiera ido corriendo a decir a los apóstoles que mi hijo ha resucitado, posiblemente habrían dicho, bueno, es su madre, está contando algo porque ha tenido un sueño, una sugestión o que está contando una mentira. Es posible que se lo hubieran dicho. Quizá no, la querían y la creían, pero si no, los apóstoles, alguno de los otros habría dicho, esto es una mentira. Todos los testigos de la resurrección, los apóstoles concretamente, todos murieron mártires. Esa fue su confirmación de que lo que habían dicho sobre la resurrección era verdad. La Virgen no tenía, en el plan de Dios, no tenía que morir mártir. Por lo tanto, si hubiera ella contado que su hijo se le había aparecido, o no la habrían creído, o lo habrían creído a medias, o su testimonio no hubiera servido de mucho, no porque fuera una mujer, ahí está Magdalena que era mujer, sino porque era su madre. Aún así,
se le apareció a la Virgen. San Juan Pablo II dijo en cierta ocasión, y yo creo que hoy, repito, es un buen día para recordarlo, dijo en cierta ocasión que él estaba convencido de que sí se apareció a la Santísima Virgen. Por supuesto, esto no es dogma de fe, no viene en los evangelios, pero él dijo que sí, que estaba convencido de que se apareció a la Virgen. Personalmente, cuando escuché esto de San Juan Pablo II, me alegré porque yo también pienso lo mismo y ya lo pensaba desde hace muchos años. ¿Cómo no se iba a aparecer? Aunque el motivo fuera distinto, a María Magdalena y a los demás eran gente sin fe, gente que tenía que proclamar el Evangelio y que tenía que certificar con su martirio la autenticidad de la resurrección para que nadie tuviera dudas. La Virgen María era una persona con fe, una persona que su labor no era la de ir predicando por un país, por una ciudad o por otra, y que no tenía que rubricar con la sangre del martirio la certeza, la autenticidad de su aparición. Pero era su madre. Juan Pablo II decía, pero ¿cómo no se iba a parecer a su madre? Claro que la Virgen tenía fe, no tenía dudas de fe, pero era su madre. Y estoy seguro de que la primera aparición no fue allí ante la tumba vacía, cuando llegaron las mujeres a ver si alguien les podría abrir la tumba para terminar el embalsamamiento. La primera aparición fue en la casa donde estaba alojada la Santísima Virgen, posiblemente, casi seguramente, la casa de Lázaro, de Marta y de María. Allí, acogida en casa de aquellos amigos, allí esperaba a que se cumpliera la hora, porque su hijo lo había dicho y ella lo creía. Y allí, lo mismo que 33 años antes, en su humilde estancia de la casa de Nazaret, se había aparecido el ángel Gabriel, allí se apareció su hijo. Y no hubo necesidad de que Jesús le dijera, como a los apóstoles, ¿por qué no habéis creído en mí? Sino que ella había creído siempre que eso iba a ocurrir, no fue una sorpresa, y él sabía perfectamente que ella nunca había perdido la fe en que él iba a cumplir lo que había prometido. Pero era su madre y era su hijo, el abrazo se lo dieron, y se lo dieron con una emoción que para nosotros es difícil de entender, porque podemos alcanzar a comprender la alegría de una madre que ve a su hijo, no solo después de un largo viaje, sino después de haberle visto torturado horriblemente, sepultado. La alegría de una madre que recupera a su hijo que había estado muerto. Pero además era la alegría de una creyente, porque la resurrección certificaba sin ningún tipo de duda que lo que su hijo había enseñado era verdad. Su hijo es Dios, era Dios, su hijo es Dios. El mensaje de su hijo es mensaje de Dios. ¿Qué enseñanza tiene esto para nosotros? Si hemos dudado, como los que dudaron, que la certeza de que Cristo ha resucitado nos quite toda duda de fe. Y si no hemos dudado, si en los momentos de oscuridad, de sensación de abandono, de angustia, de incertidumbre, de miedo por el futuro, pero si en esos momentos nos hemos mantenido firmes con la gracia de Dios, diciéndole al Señor, no entiendo por qué estás permitiendo esto, pero sigo creyendo en tu poder y en tu misericordia, sigo creyendo, pues el recordar ese encuentro entre la Madre y el Hijo resucitado es para nosotros una promesa de que también eso nos sucederá y que un día también a nosotros Cristo nos dará un abrazo especial. Si has sabido ser fiel en lo poco, Cristo nos dirá, ven, pasa al banquete de tu Señor. Tú, que te has declarado por mí delante de los hombres, yo ahora me declaro a favor tuyo delante del trono de Dios Todopoderoso. Imitemos a María. No perdamos la fe en los momentos de oscuridad. Imitemos a María. Ella fue la única que resistió, la única que creyó en Jesús. Imitemos a María. Quizá podamos pensar que lo que nos pasa, lo que nos sucede, es algo
que nadie ha pasado nunca, que nunca nadie ha tenido que sufrir como nosotros. Quizá podamos pensarlo, pero de verdad es así. ¿De verdad hemos sufrido más que Cristo, que además era el Cordero inocente? ¿De verdad hemos sufrido más que la Virgen, que vio cómo torturaban a su Hijo? ¿De verdad? Yo creo que no. Y ellos eran Dios Todopoderoso hecho hombre y la Inmaculada, la sin pecado, la que no tenía por qué sufrir y sin embargo fue corredentora porque unió su sufrimiento al sufrimiento redentor de su Hijo. Imitemos a María. En los momentos de oscuridad, como ella, digámosle al Señor, yo confío en ti, yo me abandono en ti,